Hola, hace unos meses salió Ética para Infractores en México, en Luceta Editores, una editorial independiente que le apuesta a la nueva literatura latinoamericana. 12 relatos que hablan sobre la historia, sobre el amor, el desamor, sobre la escritura, sobre la muerte, sobre el placer y sobre el placer de la lectura. Celeste, mexicana de 40 kilos, magíster en ingeniería de alimentos, meses tórridos entre marzo y julio. Diego, mirada triste, pecho lampiño, delgado, atlético. Jimena, insomne, imposible penetrarla sin un estimulante psicotrópico. Laura, había traído su piel de una isla del Caribe, un pubis depilado que chupaba despacio, un sexo siempre húmedo. La mujer es uno de los grandes ejes del libro, aparece como pregunta, eh, como personaje, como narración también. Hay que decir que es un libro escrito desde un narrador en primera persona. Son 12 cuentos y son 12 historias en primera persona. Es una exploración de la voz masculina que narra, pero donde lo que se intenta narrar en muchos casos es justamente una mujer. Eran los primeros días del duelo cuando llegó una carta de mi papá. Al ver el sobre pensé que había recobrado el juicio y la memoria. Luego me di cuenta de que la carta no estaba escrita por él, tampoco firmada. Sus manos seguían siendo perezosas, como decía el médico o brujo que le diagnosticó Alzheimer y nos aconsejó llevarlo al mar y hacerlo feliz. Estos son cuentos muy colombianos, es cierto, pero que a veces están escindidos entre dos mundos. Pienso, por ejemplo, en el cuento que se titula Maya, que habla de un viaje a Hong Kong. Es una pareja que se encuentra en dificultades en medio de su matrimonio, ha perdido un hijo y deciden ir a Hong Kong para intentar muy lejos de Colombia salvar lo que queda de su unión matrimonial. Entonces este es una especie de, digamos, de viaje que va a revelar la vida secreta de cada uno de ellos. ¿Qué son los recuerdos? La frase de mi amigo: vete a Hong Kong y tendrás algo diferente que recordar. Uno de ellos, uno de los más volátiles en esas alturas repletas de ventosidades, era el cuerpo de mi esposa, frágil como un puente de arena, buscando encajar sus huesos en los míos, deslizando sus alas de pájaro entre mi chaqueta de jean. La historia reciente del país está presente en estos relatos, pero no desde el periodismo. Estos son cuentos muy realistas, con un pie en el realismo, con un pie, digamos, en lo que de una manera muy amplia podríamos llamar las caras múltiples del conflicto colombiano, pero tienen un pie en lo que podríamos llamar la cachetada al realismo, la crítica al realismo, ¿no? Ese realismo criminal, sucio, ese realismo, digamos, que surge del periodismo y que se convierte en literatura. El otro día pensé que nunca salí de los calabozos de la policía militar. El otro día volví a ver a Jenny, o soñé con él. En todo esto hay una frase que no sé si va al principio o al final. Hay que escribir la historia de la nación como si uno tuviera el cuchillo en la garganta. El gran tema de Ética para Infractores: cómo escribir un relato. Y cada cuento intenta a su manera responder a esa pregunta. Hay respuestas que son convencionales, modos de narrar que podemos decir están dentro de la tradición del cuento, una tradición fácilmente identificable. Y hay otros relatos que le apuestan a descubrir nuevas formas para narrar un cuento. El plagio es un error de perspectiva. Todas las novelas son iguales. Además, ¿un plagio de qué?, me protegí. Si usted nunca ha publicado. No era cierto. Manuel tenía una diáspora de relatos en revistas marginales y 200 cuartillas en un cajón
que mejoré y embellecí. Él siguió leyendo el artículo que yo había leído encerrado en el baño a las 7 de la mañana. Los impostores es el plagio descarado de un inédito de Manuel Rodríguez. Parece ser un síntoma de las letras nacionales. El cuento dedicado al plagio, que es un cuento que surge de una amistad, es el cuento de una amistad autobiográfica. Un amigo escritor, Juan Manuel Rodríguez, con un talento natural para lo que podríamos llamar las formas orales de la literatura. Y durante mucho tiempo, bueno, nos veíamos seguido y tenía él tales apuntes que yo iba anotando un poco sus ocurrencias, y a lo largo de los años, digamos, acumulé algunas de las cosas que él decía que me parecían extraordinarias, y a partir de esa vivencia, a partir de esa amistad, pensé en ese cuento sobre el plagio.